Tenemos un lujazo hoy con Carlos Barrabés, el que pueda estar aquí, que pueda venirse a Vicálvaro, a este vivero, que pueda estar con el Ayuntamiento de Madrid, con Madrid Emprende y con la Universidad Rey Juan Carlos. Su vicerrector está por aquí, que es muy discreto y se ha puesto ahí. Paco Blanco, que es el artífice del éxito de este vivero, que están trasplantando también el modelo a otras localidades de Madrid, del resto de la ciudad, de la comunidad autónoma. Bueno, ya sabéis en qué consiste Top Entrepreneur. Es una charla de una persona que tiene algo que contarnos en materia de emprendedores. Carlos es un auténtico top emprendedor, y bueno, pues es esa mezcla rara de montañero y miembro del foro de Davos, que nadie lo entiende, ¿no? Pero yo tampoco. Pero nos lo va a contar. Yo de camino aquí me ha llamado mi jefe, que es el concejal de Economía, y me dice: dale, salúdale a Carlos, porque coincidimos en una ponencia en el Senado hace 15 años. Sí, que es cierto. Que él fue al Senado a contar qué es lo que había que hacer con el e-commerce y con el comercio electrónico. Pues esa es una forma también de presentarle. Es un pionero del comercio electrónico, es un evangelizador de esta historia de ser emprendedor, y es un lujazo tenerte. Oye, muchas gracias. Primero, hola a todos. Gracias, Iñaki. Y enhorabuena por tener un sitio tan interesante como este. Algo que durante muchos años fue un sueño, empieza a ocurrir también en España, ¿no? Empieza a haber lugares donde los bichos buenos, que somos los emprendedores, pues podamos relacionarnos, vivir, estar, interactuar y crecer, ¿no? En definitiva, crear una red. Es muy importante crear una red, y yo creo que es el cambio que está ocurriendo en este momento en el mundo, ¿no? Que por primera vez hay una masa crítica global de personas, digamos, parecidas y con capacidad suficiente para cambiar el mundo, ¿no? Esto lo estáis viendo claramente cada vez que coges un avión, ¿no? Tú te vas a cualquier parte del mundo, aterrizas y hay un grupo de gente tan interesante como podáis ser vosotros o como pueda ser yo. Da igual si vas a Tanzania, si vas a Sudáfrica, si vas a China, y este es el gran cambio del momento. ¿Esto qué hace? Hace que, por ejemplo, la información viaje y el norte de África pues se levante, ¿no? Hace, por ejemplo, que Apple saque un cacharro y se vendan millones de cacharros a la vez, ¿no? Nada más que en un mes. La masa crítica global es fundamental y solo puede ocurrir si está conectada. Internet es quien está haciendo que esto sea posible. Esta masa crítica global cambiará el mundo, lo está cambiando de hecho de una manera determinante y va a ir a más. ¿Qué tienen que ver los emprendedores en todo esto? Mira, los emprendedores son los aceleradores de los entornos, ¿no? Esto es muy importante entenderlo desde un punto de vista transversal. Un emprendedor muchas veces se puede ver como una persona que monta una empresa, pero eso es una visión muy corta de lo que es un emprendedor. Un emprendedor es un agente del cambio y puede montar una empresa, puede transformar una empresa o puede, de una manera definitiva, cambiar las cosas desde una administración pública. Un emprendedor es alguien que tiene impacto y esa es su definición básica. ¿Por qué es tan importante que haya emprendedores? Los emprendedores son fundamentales porque significan o dan una medida de la ambición que tiene un lugar. Y el nivel de ambición es lo que determina la profundidad del cambio. Por eso, los emprendedores, en gran medida, definen cómo es una zona respecto a otra. Es decir, si es más competitiva, si es más productiva, si en definitiva es más capaz o menos capaz. Los emprendedores pueden confundirse a veces con autores. Pero cuando un emprendedor es un autor, entonces no es un emprendedor. Cuando un emprendedor es un autor, lo que es un inventor. Cuando trabajéis con un inventor, mi recomendación es que os vayáis corriendo. Inventor, gran ego. Emprendedor, gran proyección. Yo siempre recordaré a varios inventores que he conocido en mi vida que pensaban que eran emprendedores, porque muchos inventores piensan que son emprendedores. Tenéis que haceros esta pregunta. Es muy importante. Cuando tú crees que estás inventando algo, que realmente tienes un cacharro que va a cambiar el mundo. Yo he visto varias personas con cacharros de estos que creen que se van a forrar, que van a cambiar
que realmente todo el mundo va a utilizar su cacharro para pelar las patatas, lo que estás es ante una persona que es otro bicho. No es un emprendedor, es un inventor. Estás ante una persona que quiere en definitiva hacer un negocio rápido, grande y tener un impacto muy concreto y muy pequeño. El emprendedor no es así. El emprendedor quiere cambiar las cosas, quiere sociológicamente tener un impacto. Quiere aprovechar un hueco o quiere crear un hueco. Pero lo hace porque realmente hay una función social en todo eso. Tiene una visión realmente amplia y estratégica. Por eso el emprendedor no es una persona común, es una persona compleja. Es una persona que ha costado mucho más construirse. Es una persona que, entre otras cosas, está terriblemente marcada por su curiosidad, por su capacidad de innovación y por su creatividad. Curiosidad, innovación y creatividad son las bases de un emprendedor. Esas tres palabras lo que determinan, esos tres conceptos lo que determinan es un ser complejo. A partir de ahí emergen capacidades supremas, como son, o de tercera generación, como son el liderazgo. El liderazgo en este momento en el mundo está en cuestión, en el mundo occidental. ¿Por qué está en cuestión? Está en cuestión porque hay toneladas de personas en el mundo que tienen una posición negativa hacia el mundo. Por ejemplo, hay grandes frases que determinan esto, ¿no? Está vendiendo humo. Está vendiendo humo en general lo que significa es que el que opina tiene una visión negativa de lo que está viendo delante. Puede ser verdad o no, pero está predispuesto a tener una visión negativa. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque en el mundo occidental hace 20 años que vivimos en un entorno bastante corrupto. Un entorno en el que muchos de nosotros, corrupto entre comillas, ¿vale? Muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Vosotros sabéis que desde el año 2000 al 2009, el 100% de la riqueza que se ha creado en Estados Unidos se le ha quedado el 6% de la población. Vosotros sabéis perfectamente que en medio mundo hay una exigencia por las leyes de transparencia, porque realmente no hay una certeza de cómo llega el dinero a los sitios. En definitiva, vivimos en una sociedad en Occidente terriblemente desconfiada. Terriblemente desconfiada. Esto hace que la posición hacia los líderes sea bastante negativa. Es decir, cuando alguien levanta la mano y dice yo lo voy a hacer, en Occidente lo que hacen es tirarle unas piedras, ¿no? Resultado, nadie levanta la mano. Entonces, estamos en un momento en el que realmente faltan líderes. Y faltan líderes porque ser líder implica aguantar una crítica que es prácticamente imposible de aguantar. Pero los emprendedores somos líderes por naturaleza. Debemos serlos. Debes empoderarte. No puedes construir tu proyecto si no te empoderas. No debes hacerlo. Somos líderes desde la base. Así que los emprendedores debemos crecer en nuevas características, en nuevas habilidades importantísimas en este nuevo estadio social, ¿no? En este nuevo momento social. Como son fundamentalmente la empatía, palabra básica que hay que pirograbarse en la frente. La empatía es muy amplia, ¿no? Implica ser capaz de entender a los demás, y los demás es un concepto muy amplio, porque hoy la gente vive 90 años, viene de 300 países, habla 50 idiomas. Es decir, la empatía significa realmente que eres capaz de dejar entrar y capaz de asumir, y también que eres capaz de entrar en el otro. Es decir, la empatía es la base del networking, es la base de la experiencia de cliente en tu negocio. La empatía, en definitiva, es la luz que tienen las cosas. Tú vas a un negocio, lo ves, o ves un negocio web y dices, cómo mola, ¿no? Detrás de ese cómo mola, de que esa experiencia de cliente sea diferencial y encantadora y arrebatadora, detrás de ese iPhone, lo que hay es empatía, empatía por un tubo. La empatía es la base de los próximos años, y es una habilidad crítica, y una habilidad ya no de tercera, sino de quinta generación para un emprendedor. La empatía va a determinar en gran medida que lo que hagáis tenga impacto o no, tenga éxito o no. Y esa empatía es lo que va a hacer, y la característica fundamental de los próximos líderes, que no dudéis, saldrán. Y la segunda capacidad fundamental es la comunicación crítica. La comunicación hoy en día sabéis que es un concepto mucho más amplio y más complejo. La empatía sería
la filosofía de la comunicación, ¿no? La comunicación sería la herramienta de la empatía. Es decir, tú puedes ser terriblemente empático, pero tienes que contarlo. Si no, eres un tío muy empático, una muchacha muy empática, pues bueno, eso no llega a ningún lado. Necesitas que realmente se transpire esa empatía. La comunicación transmite la empatía. ¿Esto qué significa? La comunicación en general nunca ha transmitido la empatía. Ha transmitido temas muy concretos, ¿no? La diferencia entre este mundo post-crisis y el mundo antes de la crisis, hay 4 o 5, pero la fundamental, y creo que es la que más os importa hoy, hablando de emprendedores, es que los negocios antes de la crisis se construían sobre beneficios negativos. Es decir, y esto ha contribuido mucho a ese desarraigo que tiene esta generación con el mundo, ¿no? A esa desconfianza enorme que tiene esta generación con el mundo. Tú ibas a un banco y te cobraban comisiones. Tú no las querías pagar, pero mirabas a otro lado. Tú ibas a un no sé qué y te cobraban no sé qué. Ibas a no sé cuántos. Es decir, la mayor parte del negocio que hacían contigo lo hacían sobre cosas que tú no querías pagar, que tú no querías que hicieran ese negocio contigo, ¿no? Y los negocios post-crisis están construidos sobre beneficios positivos. Están construidos sobre la verdad, es decir, sobre la esencia que tú quieres. ¿Y cuál es la esencia que tú quieres? La esencia que tú quieres, básicamente, es aquello por lo que estás dispuesto a pagar. ¿Y aquello por lo que estás dispuesto a pagar es un low cost? No. El low cost es un tema transitorio. Probablemente hasta 2017. No creo que dure mucho más. Luego pues será algo más marginal. Aquello por lo que tú estás dispuesto a pagar es por algo que te aporte. Y para construir algo que te aporte, necesitas ser un emprendedor. No puedes ser específicamente un operativo de marketing, ni ser específicamente un operativo de comunicación, ni ser concretamente un tipo de prototipado, ni necesitas ser un emprendedor, que es quien es capaz de aglutinar todas las variables y todas las disciplinas necesarias para llegar a una experiencia de cliente diferencial. Experiencia de cliente diferencial en estos momentos basadas en beneficios positivos, ¿no? El gran cambio del momento. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los emprendedores del mundo nos hemos enfrentado a clientes, ¿no? Yo, cuando empecé, todavía quedaba algún abonado, ¿no? La gente estaba abonada a las cosas. Esto no sé si lo recordaréis, pero era así. Abonado quería decir que o te dabas de alta o no tenías el servicio, ¿no? O estabas abonado a la tele o no veías la tele. Como había un canal o dos, en el caso del Pirineo había un canal, el UHF no lo veíamos, pues había un canal, o te abonabas al servicio o no tenías teléfono, ¿no? El mundo tecnológico disruptó y hizo en una primera fase un crecimiento exponencial, generó un crecimiento exponencial de los servicios. Esto generó un entorno muy potente de competencia y en este entorno potente de competencia comenzamos a ver cambios, ¿no? El cliente, el abonado se convirtió en cliente. ¿Cliente por qué? Porque como el cliente podía elegir, a lo mejor entre 2 o 3, había que fidelizarle, ¿no? Fidelizar. ¿Qué ocurre con la fidelización? Que la fidelización muere, no existe ya. No puedes fidelizar a nadie. ¿Por qué no puedes fidelizar a nadie? Porque nadie quiere ser fidelizado. Yo cuando voy en avión, pues ahora vengo, pues llevo la tarjeta de todos los aviones. Con lo cual, a mí me da igual, me fidelizan todos. No hay ningún problema. Es decir, el cliente crece en inteligencia. Y cuando el cliente crece en inteligencia, ¿cómo responde el mercado? Coge la fidelización y la pasa a vinculación. Es decir, como no tengo ni idea qué vas a hacer, compro tu comportamiento los próximos 2 años. Te regalo un ordenador a cambio de tu nómina. Compro tu comportamiento financiero. Te regalo un móvil, un smartphone, a cambio de que estés conmigo. Compro tu comportamiento de comunicación. Y así van comprando nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Que eso ha muerto. ¿Ha muerto por qué? Porque está basado en beneficios negativos. Y ha muerto porque el cliente ya no existe. Existe el user, el usuario. ¿Y cuál es la diferencia entre el cliente y el usuario? El cliente es alguien fidelizable porque recibe un servicio. El usuario es alguien que selecciona un servicio y que participa en el servicio. Es decir, el usuario trabaja sobre plataformas. Por eso el emprendedor es un ser tan complejo. Por eso es tan difícil ser emprendedor hoy. Porque hoy lo que tienes que construir es muchísimo más complejo. De hecho, es tan complejo que a mí me gusta decir
que nos estamos complicando muchísimo en la parte de atrás para ser mucho más simples en la parte de adelante. El hecho de que al final pulses un botón y a comprar, cada minuto que pasa lleva más desarrollo detrás. Cada segundo que pasa es más complejo. De hecho, antes, el botón de comprar a veces se apretaba específicamente, ni siquiera por ti, lo apretaba un comercial. Alguien lo apretaba por ti. Cada vez ocurre menos eso. Cada vez más lo apretas tú, ¿no? Y en el futuro, sin duda, lo vas a apretar mucho más, ¿no? Yo calculo que estamos pasando de una decisión o 2 semanales a prácticamente 3 o 4 al día en los próximos 3 años, ¿no? Decisiones personales que vamos a ir tomando, ¿no? Y el ir tomando esas decisiones es fundamental. Digo por entorno táctil, pero probablemente haya muchos entornos nuevos en los próximos 3 años, como gestuales, como de voz. Es decir, la cantidad de entornos que nos van a permitir tomar decisiones van a ser brutales. Yo creo que, por poner un nombrecillo, estamos dando paso al homo decisor, ¿no? A alguien que va a decidir, ¿no? Ni el cliente ni el abonado han decidido nada nunca, muy poco. Pero ahora sí, el usuario decide muchísimo todos los días. Nuestras plataformas, lo que nosotros propongamos a los clientes, tienen que permitir la decisión diaria, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Imaginaos, la gran decisión del año 2000 a 2009, digo 9, incluso más, ha sido poner un CRM, ¿no? Customer Relationship Management, un sistema de gestión de clientes. Quien esté gestionando clientes hoy realmente tiene un problema. Es poco gestionar clientes. No es suficiente para la complejidad del mundo actual. Hoy tienes que gestionar la experiencia, ¿no? Customer Experience Management, ¿no? Tienes que subir el nivel. Tienes que gestionar toda la experiencia. El cliente es poco. No es suficiente para entender lo que ocurre en un momento dado. Por eso es muy importante, vosotros que creéis empresas desde abajo, que las creéis ya nuevas, que gestionéis la experiencia. No gestionéis clientes, los clientes son una cosa que había. Gestionar la experiencia porque es en el entorno en el que está el usuario, ¿no? Esto es como, para encontrar el bosón de Higgins, ¿no? Hay que gestionar las partículas básicas, ¿no? No puedes gestionar una o dos, tienes que gestionarlas todas, ¿no? Y hacer que choquen. Pues esa es la complejidad en la que estamos. Para gestionar el usuario nuevo, no tienes que gestionar exactamente al individuo, tienes que gestionar el entorno, el ecosistema en el que vive. Y ese ecosistema, en estos momentos, se llama la experiencia. Cambiarán 3 años o 4, pero en estos momentos es la experiencia. Y definir esa experiencia, gestionar esta experiencia, implica temas tan importantes como superar el entorno multicanal, como realmente aprovecharse de la nube, del cloud computing, tecnología pensada hace muchos años, pero que por fin funciona y que hace posible que la experiencia se pueda gestionar y que la experiencia ocurra. Si no, no ocurriría. En definitiva, aprovechar lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Yo os diría que en estos momentos el emprendedor es más bicho bueno que nunca, ¿no? Hay algunas de las mayores oportunidades de transformación que hemos vivido, pues, en los últimos 100 años, yo diría. ¿Por qué las hay? Porque el cambio en estos momentos es el cambio más rápido, más profundo y más sostenido y más desbaratador que se ha vivido. Es un cambio realmente transformador. Y en las transformaciones lo que ocurre es que surgen las oportunidades. Mirad, las redes de la termodinámica, que es algo que a mí me gusta mucho, aunque no entiendo toda su profundidad, hay una cosa que se llama la entropía, ¿no? La entropía, más o menos, lo que viene a decir es que cuando todo se va al garete, cuando todo se confunde, lo que surge de toda esa indefinición es algo más complejo. Y yo creo que es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Digamos que yo creo que estamos en una situación terriblemente entrópica, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que lo que sale es más difícil, es más complejo, es realmente, necesita realmente de personas más inteligentes. Y cuando digo inteligencia, lo que estoy diciendo es personas que tengan más fuentes y más lugares de los que sacar información. Me explicaré. Yo creo que lo que es el mundo de Tulén, ¿no?, de aprender, está muerto, ¿no? O sea, eso es un tema que está muy bien, es muy interesante, pero no es suficiente, ¿no? ¿Sí? Estamos en un mundo mucho más amplio, que es el mundo de to do, ¿no?, de hacer. Sois mucho más interesantes vosotros que cualquier tipo que esté ahí estudiando horas y horas. Muchos más, aunque haya estudiado más que vosotros. Mucho más, porque vosotros estáis realmente poniendo en práctica cosas que sabéis. Pero no es suficiente con saber, es muy importante saber qué pasa.
la única manera que yo conozco, seguramente hay más, pero la única que yo conozco de saber qué pasa, de entender el timing, es saber qué pasa. Y el timing en estos momentos es definitivo. En un mundo que se desplaza, que tiene una deriva salvaje a una velocidad increíble como nunca ha existido, el timing es fundamental. Yo puse vídeos en el año 97 en la web. Creo que entró uno una vez. ¿Vale? Evidentemente no tuve la gran idea de hacer YouTube, pero puse vídeos, ¿no? Casi todas las cosas que veis alguien las ha probado. Seguramente no tan bien, pero es crítico el timing. El timing es fundamental. El timing y la empatía, fundamental. Y las herramientas para que la empatía sean posible. En estos momentos hay varias herramientas que hacen que la empatía sea posible. Os he hablado de la comunicación, que creo que es fundamental. Pero hay muchos tipos de comunicación. Me he dejado una muy importante. Una de las patas fundamentales de la comunicación hoy es el diseño. Hay una comunicación terriblemente visual cada vez más importante. Mirad, en el año 90, cuando yo la primera vez que fui a Estados Unidos, levanté una pastita haciendo de guía turístico y me fui a Estados Unidos y flipé, ¿no? La verdad que para mí fue un gran cambio. Yo aluciné mucho, ¿no? Yo creo que había visto el mar hacía unos meses, ¿no? Por primera vez. El Pirineo era un sitio complicado, y mi entorno era muy complicado, con lo cual mi vida, digamos, fue una infancia muy feliz, pero ligeramente durilla. Tampoco excesivamente dura, pero vamos, no fue una infancia, no fue una juventud, digamos, de gran consumo, por decirlo así. Cuando viví en Estados Unidos, yo me recuerdo en el John F. Kennedy y dije, joder, macho, ¿esto qué es, no? Y lo primero que hice fue decir, si la gente aquí sabe ir por los pasillos, yo también. Con lo cual me puse a mirar a ver por dónde había que ir, ¿no? Que fue un impacto para mí llegar ahí y decir, ¿cuánta gente? Yo no había visto nunca tanta gente. Os parecerá mentira, pero es así. Y esto es muy importante. Hay que empoderarse. Fundamental, crítico, hay que empoderarse. Si tú no te empoderas, difícilmente vas a dar el paso siguiente. Segundo tema fue decir, madre mía, esto lo tengo que conocer. Fundamental, hay que conocer. Luego llegué a un pueblecito de Florida, al que había contactado con una familia, que me iban a recibir durante un mes. Me vinieron a buscar y les dije, yo quiero ir a ver a un periódico, ¿no? Fui a un periódico y les dije, mirad, este es el país más impresionante que he visto en mi vida, me encanta, quiero que me lo enseñéis. Estuve 30 días y hice 28 viajes, cada uno con un tipo diferente de la región. Hay que empatizar, fundamental, hay que empatizar. Y cuando volví, con todo lo que había aprendido, me fui a vender zapatos por Europa. Y vendimos con mi amigo Pera, pues 2 millones de zapatos. Fuimos los chinos del momento, ¿no? Yo tenía unos 18 años. ¿Por qué? Porque realmente vi que el futuro era Asia. Hay que aprender cuando estás en los sitios. A los sitios no vas a pasar el rato, vas a aprender, a ver y a aprender, y a entender. Para aprender hay que entender. Nadie aprende sin entender. Es muy importante comprender que la formación hoy pasa por las experiencias, pero que las experiencias por sí mismas no tienen ningún valor. Las experiencias por sí mismas son divertidas. Y el divertido es un concepto que va justamente en contra, completamente en contra de lo que es algo interesante. Divertido no es interesante, es divertido. Y está muy bien hacer cosas divertidas, pero los emprendedores, por lo menos en nuestras horas de trabajo, que en mi caso son todas, hacemos cosas interesantes. O por lo menos lo intentamos, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo recuerdo en el año 90, cuando abrí la tienda, ya no me acuerdo ni qué año era, la primera vez, la gente venía y decía, joder, vaya, estaba en la montaña y tal, y yo decía, qué deporte más divertido el alpinismo, ¿eh? El alpinismo es una forma de vida. Es una forma de vida. Hoy la gente dice, he pasado un día divertidísimo esquiando. Divertido. Este es un cambio fundamental. Picoteo versus profundidad. Este es el mundo de hoy. El modelo de experiencias actual es plano. La gente, como nadie llevamos aquí ni una sola marca, algo impensable hace tan solo 10 años en un perfil como el vuestro, nadie construimos nuestra identidad a través de las marcas que llevamos aquí.
Esto es tremendo. Imaginad lo que significa eso. ¿Cómo la construimos? Por lo que hacemos. Resultado, hacemos un montón de cosas. Mogollón de cosas. Tened esto muy en cuenta. Vosotros, si queréis participar realmente y con profundidad en la gente, y queréis que realmente vivan vuestra experiencia, tenéis que conseguir aportar a su marca personal. Y para aportar a su marca personal tenéis que permitir que hagan cosas encima de vosotros. Os lo voy a explicar, mezclándolo con el diseño. El diseño es algo que a mí me entusiasma, ¿vale? Vamos a poner el iPhone porque es el ejemplo, pero luego si queréis lo hacemos con cualquier otro producto, ¿vale? ¿Qué ocurre con... Falta una pizarra, pero bueno. ¿Qué ocurre con el iPhone? El iPhone es el cacharro más reconocible del siglo XXI. Es decir, si tú hicieras un museo en el año 2200, pondrías un iPhone. Del siglo XX pondrías una botella de Coca-Cola, ¿no? Del siglo XXI pondrías un iPhone. Porque lo es. Y probablemente, aunque salgan más cacharros, el iPhone seguirá estando en ese museo, ¿no? O pasen más cosas, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque es reconocible. Es global porque es reconocible. En cualquier sitio del mundo, recuerdo en la cola de Shanghai, que había una cola que daba 4 veces la vuelta a la manzana, el día que salía el iPhone, hace un año o dos, todo el mundo sabía que iba a comprar un iPhone. ¿Sabes? Era reconocible, completamente reconocible. La gente quería tener eso porque aportaba visualmente a su marca personal, ¿vale? Lo segundo es que hay un diseño de interacción. El iPhone fue el primer cacharro que se usó. Yo lo viví desde una telco y fue la primera vez que realmente las antenas se cargaron. El primer trasto que se usó fue el iPhone. Y esto fue espectacular, ¿no? Realmente se usaba. Y se usaba porque realmente su user experience, su interacción era buena, ¿vale? Pero es que encima generaba un entorno terriblemente friendly. Es decir, realmente era muy amigable. Estas tres cosas configuran un producto reconocible y un producto que te aporta como producto, ¿vale? Y ahora vamos a la segunda parte del diseño. Modelo de negocio del iPhone. El iPhone es hardware, es software y son complementos, ¿vale? El hardware, vamos a ver por ejemplo el iPod, ¿no? El iPod es un hardware precioso, un software que es el iTunes y millones de canciones que son los complementos, ¿no? ¿Dónde se gana la pasta? Pues millones de canciones, ¿no? Pues desde hace 2 años la pasta se gana completamente en el hardware. El beneficio, y esto es muy importante, cuando creéis un modelo de negocio para un mundo tan complejo como el actual, tenéis que tener, hagáis lo que hagáis, hardware, software y complementos, para que podáis shift, para que podáis mover en cada momento, dependiendo de cómo sea la experiencia, para que podáis mover el margen. Y esto es fundamental. ¿Qué ocurre con esto? Y decís, bueno, de repente yo hago una cosa que es reconocible a nivel mundial. Pero claro, Nokia saca 3.000 móviles al trimestre. Y viene iPhone y saca uno. Y joder, en el mundo de la personalización, ¿no? Porque claro, lo más importante que tiene la tecnología, ¿qué es? Que realmente llega persona a persona, ¿no? Incluso interés a interés, ¿no? Me dices que un cacharro, lo han sacado en blanco allá porque se han aburrido, ¿no? Un cacharro realmente es capaz de responder a todo lo que quiere el planeta. El iPhone es el cacharro más local de la historia. Porque de ningún sitio del mundo hay más aplicaciones, es decir, más cosas que puedo hacer locales que con el iPhone. No existe otro trasto. No existe nada en la historia que sea más local que el iPhone. Y esto es tremendo. Es decir, si tú estás en Pamplona o en Benasque, puedes hacer 8.000, 5.000, 3.000, 40.000 cosas concretamente locales, específicamente locales, con el iPhone. Y este es el tema. Es decir, ¿el mundo es global y local? No, es mucho más. El mundo es global y personal. Y seguramente vamos a pasar ya a entornos de experimental, ¿no? O sea, en definitiva, cubre la experiencia completa. ¿Se puede cubrir la experiencia completa sin tener hardware, software y modelo de negocio? Difícil. Difícil. ¿Esto implica que tengo que tener un cacharro táctil que se pueda tocar, ¿no? Tangible? Pues no lo creo. ¿Pero implica que tengo que pensar a 3 niveles? Sin duda. Creo que pensar a 3 niveles en tu modelo de negocio en estos momentos te hace mucho más fuerte y terriblemente capaz de responder a la complejidad actual. Y de hecho,
no pensar creo que te hace débil. En este momento yo creo que la mayoría de los negocios del mundo están pensando así, ¿no? De los negocios nuevos y con potencia del mundo, ¿no? Yo creo que es bueno que, si tenéis un rato y os apetece, esta noche en casa hagáis la reflexión con las 5 marcas que más os gusten. A ver cómo lo están haciendo, ¿no? O cómo están transformando su modelo de negocio, o si son marcas nuevas, cómo realmente desde el principio han sacado esto, ¿no? Bien. Podríamos estar horas, no sé cómo vamos. A mí me va el rollo, o sea que... yo lo que sí que os diría es que tenéis que estar orgullosos de ser emprendedores y emprendedoras. Tenéis que estar orgullosos. Realmente sois un beneficio para la sociedad. Y no porque sean estos tiempos, que por supuesto, sino porque realmente sois unos agentes realmente beneficiosos. Mirad, yo he equipado expediciones hace muchos años, cuando trabajaba en las tiendas, a todos los picos importantes del mundo, diría yo, ¿no? Yo creo que he equipado el Polo Norte, he equipado el Polo Sur. Equipar el Polo Norte y el Polo Sur me costó, yo entonces no estaba gordo, recuerdo, adelgazar 5 kilos el Polo Sur, o sea, 5 kilos de lo que pesaba yo es mucho. O sea, no penséis que era una tontería. Equipar el Polo Sur en aquel momento era una de las cosas más difíciles que existía. Y, joder, yo estoy muy orgulloso de haber conseguido eso. Polo Norte, Polo Sur, los 14 8000, las grandes travesías del mundo. He tenido la suerte de estar con los exploradores, una buena parte de los exploradores más importantes del planeta en mi vida. Y joder, me ha hecho pensar muchísimo, ¿no? ¿Por qué esta gente se jugaba la vida de esa manera y se la juega, ¿no? ¿Por qué realmente quieren ir más allá, ¿no? Y al final, no sé, por poner una imagen un poco práctica, ¿no? Muchas veces pienso que es como si fuéramos un hormiguero, ¿no? Y hay un grupito de hormigas cuya función es mirar un poco más allá, ¿no? Ir un poco más allá. Y a lo mejor caerse al río, ¿sabes? Pero ir un poco más allá. Y eso está en la base de la evolución humana. Está en la base de la evolución humana que un tipo quiera subir a la pata coja al Everest. Está en la base de la evolución humana que un tipo quiera ir a Marte. Que un tipo quiera encontrar el bosón de Higgins. Y que está en la base de la evolución humana que una muchacha quiera abrir una empresa. Porque detrás de todo eso hay algo importantísimo, ¿no? Y yo recuerdo siempre a Desmond Tutu, ¿no? Desmond Tutu un día estaba ahí, no sé, ¿sabes? Como es obispo no sabes si estaba dando una misa o qué hacía. Estaba cantando y tal, igual. Y muy interesante, como siempre. Y el tipo en un momento dado se paró y ante una sala de cientos de personas comienza a decir: tú. Estuvo así 10 minutos y digo: tú puedes cambiar el mundo. Y eso es un emprendedor. Alguien que está intentando cambiar el mundo. ¿Preguntas? Muy bien. Tenemos a nuestros 2 tuiteros oficiales, Jorge y Emilio, que lo están pasando fatal porque no has dejado de dar titulares y tweets y se están volviendo locos. Lo estáis viendo aquí algunos, o si no lo podéis ver desde vuestros teléfonos. Hay preguntas por Twitter, pero vamos primero a daros la palabra. Os pido por favor que os presentéis, que recordéis que el invitado es Carlos y las preguntas sean muy cortas. Venga, adelante. Nos presentamos primero, por aquí. Buenos días, soy Jairo. Has inventado un juguete. Quiero saber cómo pasar de este estado de inventor a emprendedor. Muy bien. Ya tengo la empresa montada, que no... Ya produzco los juguetes, pero siempre tengo algo que se me dice que se me... Pero ya tengo modelos, ya hay un colegio que lo está usando y están encantados usando, pero siempre siento esa barrera. Sinceramente, Jairo, es casi imposible. Y yo lo que te recomendaría es que buscaras un aliado que complementara tus carencias. Y ya no hay que tener miedo a aliarse. Y no hay que tener miedo a reconocer las cosas que te fallan. Oye, a lo mejor no te fallan, pero mi experiencia es que es casi imposible. En la vida no somos perfectos y valemos para ciertas cosas. Y la unión es muy importante. Otro día en Silicon Valley tuve la suerte de estar hace poco con los fundadores de Google. Y, joder, estás un rato ahí y dices,
Primero estuve 1 hora con uno, en una reunión que nos hicieron, y luego 1 hora con otro, ¿no? Y la verdad que se portaron muy bien, y unos tíos fantásticos. Y cuando llegas después de 2 horas dices, estos tipos solos no lo hubieran hecho. Pero luego ves a Bill Gates, y, por ejemplo a Paul Allen, ¿no? En Seattle, y dices, joder, solos no lo hubieran hecho, ¿no? Y luego empiezas a ver, y casi siempre hay 2 o 3. Casi siempre. En una posición o en otra, a veces son socios, otras veces no, pero es muy difícil que realmente la gente no necesite complementariedad en la vida. Muy difícil. En general en las empresas siempre da la cara uno, porque yo creo que incluso es malo que la den 2. A nivel de comunicación es muy difícil porque dispersas demasiado, pero es cierto que la mayoría de los casos es así. Y sinceramente no conozco tu caso en profundidad, pero sinceramente yo creo que hay momentos en los que hay que tomar decisiones estratégicas profundas, y una de las decisiones estratégicas más importantes que hay es con quién vas a jugarte la vida, entre comillas, en este caso de tu empresa. Si vas tú solo o si realmente crees que tienes que ir con alguien. Sinceramente, si tú estás convencido que tienes un perfil de inventor, mi recomendación es que vayas con alguien. Y mi recomendación fundamental y crítica en este caso es que si tú tienes el convencimiento que eres un inventor, es que no te metas en la gestión y que lo firmes. Mi opinión. Más cosas. Venga. Aquí. Por allí había alguien, sí. Sí, bueno, pero yo como conozco un poco a la gente, Vale, si me dejáis de hacer de moderador, Marta es de la casa, o sea, Vale, es directora de un vivero, y entonces Vale. pues no le importa Perdón. esperar. Buenas, mi nombre es Luisa Olivares, yo estoy junto con unos socios formando una empresa de logística de eventos, sobre todo culturales, montajes de eventos y demás. En tu trayectoria profesional, ¿en algún momento hubo una pausa o algún momento en que tú dijiste o sopesaste o pensaste para qué lo estoy haciendo? Y si pasó, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué te impulsó a seguir? Mira, vamos a ver. Yo creo que en la base de alguien creativo está la duda. Realmente, si no tienes esas dudas, probablemente te falte una de las partes críticas de la curiosidad, imaginación y creatividad. Que un emprendedor esté deprimido es bueno. Bueno, no pasa nada. Que un emprendedor esté, digamos, renaciendo de sus cenizas es normal. Es que un emprendedor es un ser creativo. ¿Cómo vas a ser emprendedora si no tienes esos problemas? Tendrías que estar preocupada, a lo mejor eras otra cosa. No eres otra cosa si preguntas eso. Seguramente eres emprendedora. Eso es un rasgo bastante común. ¿Cómo no vas a tener dudas? El tema está... vamos a ver, hay una cosa... Hay la duda normal y luego está la duda concreta, ¿no? Hay puntos de inflexión, ¿vale? Yo te diré que yo creo que responde mucho a la edad. Yo, por ejemplo, pues hace como 1 año y pico, pues pasé mi crisis de los 40, ¿no? Y la pasé muy profunda, ¿no? Una crisis que me ha cambiado profundamente. De hecho, yo el 98% de mi tiempo, por no decir el 180%, lo dedico, creo empresas y tengo empresas y tal, pero lo dedico a trabajar con muchas empresas por el mundo, ¿no? Y realmente tuve un tema profundo, ¿no? Decidí hacer una cosa que no había hecho nunca. Me fui un mes a Harvard. Y conseguí separarme del mundo, ¿sabes? No lo había hecho porque yo, no sé, creo que... Recuerdo, por ejemplo, cuando abrí mi primera empresa estuve como 7, 8 años que nunca tuve ni un domingo ni nada, ¿no? Ni siquiera el día de Año Nuevo, ni yo trabajé todos los días enteros, siempre. De hecho, recuerdo que cuando luego abrí las tiendas, los años que no nevaban, debía tanta pasta que ni comía. O sea, es tremendo, ¿no? Un año que no nieva, como este año no ha nevado, pero bueno, la empresa está muy bien, ya está vende en muchas partes, ¿no? Pero estas cosas te hacen mucho mejor, ¿sabes? Porque realmente aprendes las cosas que realmente tienes que hacer para cuando vuelva a ocurrir, ¿no? Cuando te muerde un perro, la próxima vez vas con un palo, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Si eres agresivo, si no, a lo mejor vas con un
Vas con el tipo este, ¿no? El encantador de perros, ¿no? Depende de cómo seas. Pero haces algo, ¿no? Entonces lo importante es detectar si lo que te pasa forma parte del día a día y es buena esa depresión creativa, ¿sabes? Es interesante y el replantearte las cosas y el tal, porque al final, de tu idea inicial a lo que va a ser, pasan tantas curvas y en esas curvas está esta forma, ¿sabes? Esta reflexión interna, tienes que hacerlo, es fundamental, forma parte de lo que es el emprendedor. El emprendedor no es un tío que está contentísimo siempre, ¿sabes? No es un tío de no sé qué secta religiosa que es feliz y va sonriendo por la calle. No, o sea, es una persona que realmente tiene, ¿sabes? Está haciendo algo que él considera que es importante y trascendente y, vale, pues está contento, pero realmente está preocupado, realmente está atento, realmente es un ser complejo. El emprendedor no es un ser simple y básico. No es alguien plano, que por las tardes, pues, cuando sale del trabajo se olvida del trabajo. Eso no es así. Es una persona en la que se mezcla mucho su forma de vida, el trabajo, sus valores, proyectas mucho todas estas cosas, ¿no? Y es fundamental. Entre otras cosas, no hablo de valores, es algo fundamental y crítico, ¿no? Tú no te puedes enfrentar a este mundo sin tener claros cuáles son tus valores, ¿no? Esa es una reflexión fundamental, porque los vas a transmitir con total seguridad. Y ahí hay una responsabilidad social descomunal. Y en estos momentos, nadie que quiera crear o tener una empresa puede obviar su responsabilidad social, que no es corporativa, es personal. En el caso del emprendedor, va mucho más allá. Lo que haces tiene un impacto, luego tienes la culpa. Sé un bicho bueno, yo creo que es el mensaje. No seas un bicho malo, ¿sabes? No seas el abogado ¿sabes? De los que están explotando el petróleo en el río Níger, tío. No seas así, joder, ¿sabes? Sé un bicho bueno, ¿sabes? Si tienes el nivel para ser el abogado de Shell, porque no eres el abogado de Apple, ¿sabes? Echa el currículum, joder. Cámbiate, ¿sabes? Y esto, los emprendedores, tenemos que intentar ser buenos, ¿vale? Somos agentes de cambio, pero agentes de cambio también social, ¿eh? No nos equivoquemos con eso. No es lo mismo un tipo de empresas que otro. Joder, ¿qué os voy a contar? Si habéis vivido en España, ¿qué cambio social han hecho los emprendedores del mundo de la construcción en los últimos 10 años en España? ¿Han cambiado socialmente el país? Sí. No diré más. Para más. Venga, algún bicho bueno que quiera intervenir. Aquí tenemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Nicolás y estoy creando un marketplace, una empresa de venta online. Te quería preguntar una pregunta que igual es un poco obvia, pero me gustaría ver la experiencia. ¿Cuál es la principal diferencia de la venta offline y la venta online? No hay ninguna. Es lo mismo. Y lo vas a ir viendo en los próximos años. Hay una fusión total entre el mundo offline y online. Es lo que está ocurriendo hoy bajo nuestros pies. Estás viendo, por ejemplo, a Taibo en China. Está abriendo unos centros comerciales enormes. La respuesta de Amazon en que empieza a abrir ya. Una tienda Apple, ¿tú crees que es una tienda online o offline? Es las dos cosas. No te equivoques cuando entres en una tienda Apple. Es lo mismo. Esta respuesta, podría estar hablando una hora o dos de esto, pero realmente una de las 4 cosas importantes que está pasando bajo nuestros pies es esa. Que el mundo offline y el online se están fusionando. ¿Fusionar quiere decir que van a existir los dos como eran? No. Una fusión cambian. Y cambian los roles y y eso es lo que yo creo que tienes que interpretar. Dependiendo cómo interpretes eso, probablemente será tu nivel de llegada, de creación de experiencias, ¿sabes? Muy importante eso. La pregunta que has hecho es muy importante. Es una de las 4 del momento. Vamos a dar la palabra a Twitter y saludamos a la gente que nos está viendo por streaming. Por Twitter, para ver, es una tienda que vende en muchos países gracias a internet. ¿Qué es más complicado de vender en otros países? ¿El tema logístico, la normativa, las aduanas? Bueno, la logística es, sin duda, pues yo diría que la menos intuitiva de las ciencias. Es decir, si tú vas a la logística pensando que eres un tipo muy listo, la probabilidad de que te la des es del 200%.
La aproximación a la logística debe ser técnica y debe ser pragmática y fría. Esto es muy complicado, o sea, estamos diciendo palabras que normalmente no representan a un emprendedor, ¿vale? Con lo cual es muy normal viciar en la logística. Dicho esto, solo es una parte. Hoy en día puedes confundir un poco tus objetivos. Es fácil que te creas que un banco tiene que ser una empresa de tecnología, que un e-commerce tiene que ser una empresa de logística, Estos son cosas de los 2000. Los 2000 se han acabado. Hoy en día lo que tienes que ser es una empresa de experiencias, ¿sabes? Y ese es tu único desvelo. ¿Realmente es muy importante que sea muy difícil pasar una aduana? Venga, hombre, esto es el año 2012. Si la quieres pasar, la pasas. Eso no es lo importante. Eso es un tema técnico. Es como realmente lo importante de este vivero es que se vea por la noche bien la luz. Estos son temas de cuando nacen los mercados. Esto en el año 1994-95, cuando empecé yo, era la leche. Pero en el año 2012, tu preocupación no debe ser la logística. Si lo es que lo estás haciendo mal. Tu preocupación del año 2012 es que el mundo está cambiando a una velocidad enorme debajo de tus pies. Y que en estos momentos el cliente no existe. Existe un tipo y una muchacha que se llama usuario que vas a flipar. Para ver cómo realmente tienes algo que ver con ellos. Ese es el problema del mundo hoy. Es decir, tu problema hoy es de modelo de negocio. En toda la amplitud. Ese es el problema. Todo lo demás son temas que si no los solucionas es porque no hablas con quien tienes que hablar. O porque no aprendes lo que tienes que aprender. Cómprate un libro. Perdón, que no quiero ser ofensivo con el señor de Twitter. Me ha encantado la pregunta, ¿vale? Me parece una buena pregunta, pero sinceramente, como emprendedores, y vosotros que empezáis, no os pongáis barreras que no existen. No es una barrera que haya que montar la empresa en 5 semanas. ¿Qué me estáis contando? Joder, la que hemos montado en México hemos tardado 8 meses y en Brasil llevamos 2 años intentando. ¿Qué me estáis contando? Eso no son los problemas. Los problemas son definir un modelo de negocio con una experiencia de cliente diferencial. No os engañéis con los problemas. Lo demás son gajes del oficio, pero no son los problemas del emprendedor. Son los problemas del día a día. Pero es que si mañana vais a ser los jefes, los directores de red de un banco o de no sé qué, vais a tener unos problemas del día a día también. No hay que engañarse o sea, tú no te puedes deprimir por el tema logístico. Te tienes que deprimir porque tu experiencia de cliente no es suficiente. Pero por el tema logístico lo que tienes que hacer es empoderarte, ir a por ello y solucionarlo. ¿Cómo le ha respondido, Emilio? Sí, perdona, a ver, que no se ofenda al hombre porque no tengo nada contra él. Venga, muy bien. ¿Teníamos alguna pregunta por aquí? ¿Tú mismo? Carlos, gracias. Mi nombre es Brian y estoy intentando montar una empresa web. Estoy teniendo algunas dificultades en encontrar a alguien con quien está una perfilia o utilizando. Mi pregunta era, ¿qué puntos clave o qué acciones clave ha tenido a la hora de encontrar su web? Mira, hay una cosa que la gran mayoría de la gente olvida cuando crea una empresa tecnológica. La gran mayoría, y es que la base de la empresa es tecnológica. Entonces, si por ejemplo tú te vas a Tianjin o a Bangalore, a nadie se le ocurriría tener una empresa tecnológica en la que no hubiera más ingenieros que comerciales, ¿no? Una de las cosas que ocurre fuera de los grandes centros del mundo es que normalmente las empresas tecnológicas que se montan son al revés. Y entonces al final vas a ver la tecnología que venden y resulta que es una copia de un tipo que la ha hecho no sé dónde. Es decir, que lo que realmente estás haciendo no es tecnología, sino es atraer un modelo de negocio ya conocido, ¿no? Entonces, es dificilísimo esto. ¿Por qué? Porque la relación entre la gran mayoría de la gente técnica, ingenieros, tal y cual, tiene una visión del mundo muy pragmática y poco cercana al cliente. Los ingenieros y gente técnica que tienen una visión cercana al cliente son los menos y suelen ser muy buenos, realmente disruptivos. Entonces, al final, tú como emprendedor tienes que acostumbrarte a manejar la orquesta que tienes en casa. Y la orquesta que tienes en casa es una orquesta de habilidades y capacidades. Es decir, no hay que ver solo en la gente que tienes en casa habilidades, hay que ver también sus capacidades, es decir,
sus rangos de mejora. Esta capa de habilidades es fundamental, de capacidades es fundamental, porque es la capa que a ti te puede hacer diferente. Cuando dices, ¿cómo voy a sacar mejor partido a mi equipo humano? No es por sus habilidades, que por supuesto también, pero eso es la base. Eso, si los skills que has elegido son los correctos, tienes la base. Es por sus capacidades, es por ver cómo se pueden empoderar dentro de su trabajo y dar un paso más allá, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función de un emprendedor? Solo tiene dos en la vida: tener la visión y atraer el talento. ¿Qué ocurre si te dedicas a gestionar la operación como emprendedor? No voy a poner ejemplos, que estamos en streaming, pero en estos momentos todos vosotros conocéis muchas empresas que se dedican a gestionar la operación. Cuando tú gestionas la operación, por ejemplo, te pierdes que el mundo va a ser móvil, ¿vale? O por ejemplo, te pierdes que el mundo no va de vinculación y viene otro con experiencia y te mata, ¿no? Cuando tú gestionas la visión, nunca te pierdes eso. Y cuando gestionas la visión, consigues que tu equipo se empodere y desarrolle sus capacidades. Porque las habilidades no las tiene que desarrollar, las tiene. Y ya irá formándose más, ¿vale? Pero lo importante es conseguir pasar esa capa de gestionar personas con habilidades a gestionar las capacidades de las personas que tienen habilidades. Y esa capa solo la pasas si tú como emprendedor tienes la visión, y la visión es realmente poderosa, y gestionas la visión. Si tú gestionas la operación, no sé si te he respondido. No, ni loco, ni loco. No, vamos a ver, no puedes tener eso en un freelance y en una empresa, no te había entendido. No puedes tener eso fuera. Busca la pasta, lo que sea, convence a alguien, dale acciones. ¿Cómo vas a montar una empresa de tecnología teniendo la tecnología fuera, hombre? Ni de coña. No existe eso. Si me dices un solo caso donde haya funcionado eso en la historia, te invito a comer. O sea, no puedes crear una empresa de naranjas sin tener el know-how de las naranjas dentro. O sea, eso no es así. Si tú quieres montar una empresa de tecnología, be technological, my friend, ¿sabes? Que sé tecnológico, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarte, ¿no? Mira, lo estamos viendo, ¿no? ¿Ves? Bueno, no me voy a meter en esto, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema que tiene la gente en la vida? Que no se parece a su cliente. Entonces, si tú no te pareces a tu cliente, ¿dónde vas? Esto, bueno, lo podéis ver en muchos casos en el mundo, ¿no? Ocurre en política, ocurre en empresas, ocurren tantas cosas. Tú tienes que parecerte a tu cliente. Tú no puedes ser un tipo que iba en la urbanización más cara de Madrid y venderle a la gente del sitio donde cobran 900 euros al mes. Pues es que tiene los días contados la empresa, porque probablemente acabes fichando, yo qué sé, de imagen de la empresa a Dios sabe quién, ¿sabes? Porque tú lo ves normal y crees que la gente es así. No solo debes conocer a tu cliente, sino que tienes que parecerte a tu cliente. Mira, una de las experiencias más potentes de mi vida fue conocer a dos de los tipos probablemente más ricos del mundo, en diferentes ocasiones, que tienen dos low-cost increíbles, ¿no? De las más grandes. Y yo te juro que yo creo que olían mal. Yo siempre he quedado convencido de que no se duchaban para ahorrar. Os lo juro. No os lo estoy diciendo en broma. O sea, ¿tú cómo vas a montar un low-cost, macho, si no eres así? ¿A quién se le ocurre, tío? Vaya cutrez, ¿sabes? Tienes que vivir así todo el día. Tú no puedes montar eso si no eres así. Pues eso, hay que parecerse un poco a tu producto, macho. Un emprendedor no puede tener doble personalidad, ¿sabes? ¿Qué es eso? La empresa eres tú, joder, ¿sabes? Es una gran proyección, ¿sabes? De ti mismo en muchos casos, ¿sabes? Te tienes que parecer mucho a lo que haces, porque si no, hay una disfunción. Y si hay una disfunción, se nota. Y tu experiencia de cliente, pues, bueno, lo habéis visto, ¿no? Yo qué sé, Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, que se parecen mogollón a sus productos, macho. Mogollón. Son tipos que su forma de ser es muy parecida a lo que producen, a lo que sale, ¿no? La gallina se parece al huevo, joder, ¿cómo no se va a parecer? Sale un pollo que acaba siendo una gallina, no es que se parezca, es que es lo mismo, ¿sabes? Es importante. Parecerse a tu cliente
es muy importante y es uno de los grandes problemas que hay. Si tu cliente va a ser tecnológico, debe ser tan tecnológico como él, por lo menos, si no un poco más. Venga, sí, ahora sí. Puedes decir el nombre, pero te refieres a Starbucks, Álvaro Salafranca. Bueno, conozco bien Starbucks en Estados Unidos, en Seattle. Os recomiendo, si vais a Seattle, que vayáis a Starbucks. El director de innovación Hernán es un tipo espectacular y el equipo de Starbucks es increíble. Son uno de los tipos más interesantes del mundo en estos momentos. Le han dado la vuelta a la compañía en los últimos 4 años. Y, entre otras cosas, lo que han hecho es coger franquiciados por el mundo, que son unos tipos que han estudiado en grandes escuelas de negocio y que tienen una visión del mundo muy interesante para ser unos directores comerciales. Pero la visión fundamental que tiene Starbucks de la vida es una visión realmente transformadora y realmente innovadora. Un emprendedor, y esto es muy importante, no está ahí por la pasta. ¿Vale? Ese no es un emprendedor. Y este es uno de los grandes problemas del momento, ¿no? Al calor del capital riesgo se mezcla todo y emerge la necesidad del pelotazo, la venta rápida y todo esto. ¿Alguien que quiera vender muy rápido y ganar mucha pasta no es emprendedor? Seguramente sí, ¿no? Pero alguien... Este es un tema que tengo que ir con cuidado, ¿vale? Mi opinión es un poco dura en todos estos aspectos. Mira, no creo que haya muchos emprendedores que estén por el dinero. Sí que creo que hay muchos emprendedores que están por una realización personal. Algunos interior y muchos exterior. De hecho, hace poco leí, no recuerdo dónde, en Fortune creo que fue, que los 300 emprendedores o algo así con más relevancia de Estados Unidos, los que les había ido mejor, habían sido los que más habían salido en prensa en los últimos 5 años, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que hay una vinculación en muchos casos entre los emprendedores y la necesidad un poco de cariño, ¿no? Esto, en otros casos, hay gente que busca solo pasta, ¿no? Rápido. En otros casos hay mucha gente que busca realización personal. No creáis que la emprendeduría no tiene mucho de viaje personal y de viaje exploratorio y en definitiva de realización interior, de búsqueda, ¿no? Lo tiene, ¿no? Y decís, la emprendeduría es algo religioso. Podrías pensar algo así. Tiene su punto, ¿no? Lo más fácil es no hacer esto. Cuando tú haces cosas que no son lo más fácil, normalmente es porque hay algo que te lleva a hacerlo. ¿Tiene algo todo esto de búsqueda personal, de transformación? Seguro que lo tiene, con total seguridad. Es cierto que hay mucha gente que se aboca a la emprendeduría para buscar dinero rápido y fácil. Es cierto. ¿Consideras tú que los 100 casos de España de emprendedores que más pasta han ganado en los sectores de las últimas burbujas son tus referentes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Todo el mundo se llama empresario o emprendedor? Pues probablemente, pero yo te diré una cosa, ¿no? Hace poco escribí sobre esto, se lo dije a alguien, ¿no? Nos estamos alejando muchísimo
nos hemos alejado muchísimo de lo que un chaval puede pensar que es un emprendedor. Le estamos poniendo muy difícil las cosas a la gente, porque si ser un emprendedor es pegar un pelotazo, evadir impuestos, pagar todo lo menos posible, crear el menos valor posible y coger la empresa y venderla en cuanto puedas, sinceramente, nos estamos alejando de lo que yo creo que es ser un emprendedor, que es crear el nuevo mundo, ¿no? Formar parte de esa red realmente importante y fundamental en todas las sociedades, que es la sociedad creativa, la nube creativa, la sociedad emprendedora, ¿no? Que es lo que realmente hace que las cosas sean diferentes. Mira, yo creo que el hecho de que haya ocurrido la crisis, sinceramente no creo que tenga cosas buenas, pero a partir de aquí ocurre un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo sí que es muy importante que los emprendedores sepamos por qué estamos, y que realmente, incluso a medio plazo, levantemos la mano cuando veamos otros que no hacen realmente lo que pensamos que tiene que ser un emprendedor. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque el dinero fácil atrae a un tipo de gente que se camufla y que le da igual comprar 50 pisos, que construir 80, que montar una burbuja del mundo tecnológico, que montar una burbuja del mundo fotovoltaico, que montar... En cuanto hay mucho dinero y mucha oportunidad, hay un gran porcentaje de gente que se acerca a ese dinero que no tiene nada que ver. Se mimetiza, coge el discurso y ¡boom! De repente tú vas un día a dar una charla y aparece un colega ahí que es Dios y que, madre mía, lo que está diciendo, ¿sabes? Y eso lo veréis, porque yo lo he visto varias veces ya, y no pasa nada. Al final, como este es un camino un poco de búsqueda interior y realmente es una forma de vida profunda, esto no es un rollo divertido, esto es una forma de vida. Y como es una forma de vida, pues al final la cuestión, por lo menos en mi forma de ver el mundo, es que realmente tú creas que estás haciendo lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Y esto es muy importante ya aquí depende mucho de si crees en Dios o no crees en Dios, ¿no? Si crees en Dios, la vida, pues la gente la ve diferente. Si no cree en Dios, la ve de otra manera. Pero tu trascendencia como persona, ¿en qué está? Yo creo que esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Creas en Dios o no creas en Dios? Es decir, realmente para mí la trascendencia es un punto, y sinceramente yo creo que la gran mayoría de los emprendedores, si no todos, realmente buscan cierta trascendencia. Y aquí no estoy hablando de temas religiosos ni nada así. La buscan, y me parece bien. Creo que es muy importante que haya gente que busque la trascendencia. Es que tenemos un poco cola, ¿no? Y voy a terminar, nos quedan dos preguntas. Entonces, yo creo que es mejor que compartamos la palabra entre varios, ¿no? Si no hay nadie, le damos la palabra. ¿Hay alguien que quería preguntar? Veo que esto es un mundo muy solidario, además. Venga, aupa. Uh-huh. Uh-huh. No, en el iPod. Depende en cada cacharro. Lo bueno del dinero, lo que tiene el modelo de negocio triple es que puedes mover, dependiendo de los cambios sociales, el margen de un sitio a otro. No he dicho que en el iPod ahora mismo está ahí. No lo ha comprado todo. Está intentando comprarlo todo. Pero si te fijas, bueno, este es un tema largo. De ese tema controlo un poco, si quieres luego lo hablamos. Me encanta.
Tienes detrás a dos emprendedores que se dedican a eso, iPhone Droid, que les va muy bien, y no sé si te quieren contestar y así le dejamos que va agua a Carlos. Más alto, por favor. Yo ahora mismo voy a todos los sitios profesionales, estoy a todos los cantables, y el mismo contenido lo puedes tener en distintos dispositivos de punto de vista, un dispositivo móvil, más particular en un sitio del iPhone, pero también más particular también. Muy bien. No, mi opinión es muy fácil. O sea, el problema no son los cacharros, el problema es la experiencia. La experiencia, accesibilidad diferente, experiencia diferente. Eso en muchos casos implica contenido diferente. Si tú pones lo mismo en todos los trastos, la pifias. Pues se sabe hace años eso. O sea, el tema es muy claro. Accesibilidad diferente, experiencia diferente. Esa es la receta. Bueno, terminamos con dos enchufadas, que son de Madrid Emprende, del vivero de Vallecas, Loreto y Marta, la directora y la asesora de emprendedores, que habéis pedido las dos la palabra, hacer una pregunta al limón. Venga. Bueno, yo también tengo cita. Tú estás hablando todo el rato de emprendedores tecnológicos, tiene una visión maravillosa, pero ¿qué me dices del emprendedor por necesidad, el que nosotros vemos en Vallecas? Venga, ¿y la segunda? La mía es, bueno, yo enhorabuena por tu presentación, que me ha gustado muchísimo, estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas que has contado. Y te iba a hacer dos, pero solo te voy a hacer una, ¿vale? Entonces, la pregunta es, me ha gustado lo del hardware, el software y el contenido, ¿no? Esto es algo bastante obvio, pero que es fácil de aplicar en algunos negocios, pero en el tuyo, que yo creo que sé la respuesta, es novedoso, ¿no? Cómo se aplica esos tres conceptos, que es un negocio que al final es venta de ropa o venta de equipamiento de montaje. Entonces, quería que me contaras cuál es tu hardware, software, Complementos. contenido. Bien, no sé si te lo voy a contar, pero bueno. No, la verdad es que te diré que yo estoy muy despistado de ese negocio, sinceramente. Ya sé que todo el mundo me refleja con eso y yo voy mucho y tal, pero no es mi foco. Emprendedores, por obligación, ¿vale? Mira, para que te hagas una idea, cuando tú ya no puedes más, te encuentras o te tienes a ti mismo, ¿vale? Eso es el ser humano, ¿sabes? Cuando realmente las cosas son muy difíciles, al final te encuentras a ti mismo. Y esto te pasa en una montaña con una tormenta enorme, o te pasa en cualquier lugar de España en estos momentos si eres un chaval joven. Y eso es importantísimo. Reconocerte a ti mismo como la herramienta para salir de las cosas. Saber que realmente eres tú el camino. Empoderarte y realmente ser capaz de tirar para adelante. Por eso la gente que emprende por necesidad son auténticos héroes de este momento. Son los héroes de nuestra década. Y son la gente que realmente toman la decisión de cambiar las cosas. Para ellos y para su entorno, sin quererlo probablemente también. Por eso yo hoy en ningún momento he hablado de emprendedores tecnológicos. Yo he hablado de emprendedores. Y creo que casi todas las cosas que hemos dicho hoy están muy cerca de una persona pues, que hoy quiere montar una peluquería o quiere montar esto. Por eso, no hay que equivocarse. La transformación que hay que hacer en este país, en el sur de Europa, es una transformación basada específicamente en que la gente sea mejor, tenga más capacidades y más habilidades. La base de todo lo que hay que hacer no está en hacer que haya millones de emprendedores, que probablemente los habrá, está en hacer que sean buenos. A ese muchacho, a esa muchacha que en estos momentos está montando o tratando de montar una empresa o tratando de ser autónomo, a ese muchacho, a esa muchacha lo que hay que hacer es dotarle de habilidades y capacidades para que sea mejor. ¿Por qué? Porque las barreras de hoy son mucho más complejas de las de hace 20 años.
No es tan fácil abrir hoy una peluquería. No es tan fácil abrir hoy una tienda de chinos. ¿Qué abres? A ver, tu enemigo, tu competencia, es la leche. Es bueno. Es barato. Tiene unas economías de escalas enormes. Los huecos en la economía tradicional, la economía de primera fase, la economía accesible para toda esta gente, son pequeños. Hay muy poco consumo. Los huecos en la economía básica son pequeños. ¿Por qué? Porque se ha concentrado. Los huecos donde realmente se abren es en la economía de segunda generación, en la economía de base tecnológica. Aquí es donde hay millones de oportunidades. Pero abajo, ¿qué vas a ir? ¿A competir con Mercadona? ¿A competir con las grandes cadenas de peluquería? ¿A competir? ¿Con quién vas a competir? Ese es el tema. Por eso, la revolución necesaria en este país es la educación. Pero no la educación de saber leer más o latín, sino la educación en habilidades y capacidades que te permitan ser competitivo personalmente. Cuando al final te encuentras contigo mismo, tú tienes que saber escalar o tienes que saber hacer algo para salir de esa movida. Y eso, la gran noticia es que se aprende. La gran noticia en el mundo es que se aprende. Mira, tengo la suerte de participar en Empieza por Educar, que es una fundación que hemos montado hace unos años, ya llevamos un par de años, para combatir el fracaso escolar. Un tema que cogimos en Estados Unidos, se llama Teach for All, y realmente tendréis que verlo algún día, ¿no? O sea, es impresionante cómo las personas que están en colegios donde muchas veces nadie, a lo mejor hace 3 o 4 o 5 años que nadie ha ido a la universidad. Es decir, que si tu hijo cae ahí, cae en un cepo. O sea, realmente no tiene posibilidad de salir. Como realmente esas personas con apoyo tiran para arriba. El ser humano es una máquina genial y súper capaz. Nuestro ecosistema, nuestro entorno tiene que apoyar al ser humano. Tiene que hacer que los seres humanos sean mejor, porque el ser humano con capacidades cambia las cosas. Tenemos que dotar a las personas de más capacidades que hace 50 años. No vale con hacer, no sé cómo se llama ahora, primero de BUP, segundo de no sé qué, no sirve para este mundo. Necesitas saber más, necesitas tener más habilidades. Y eso es fundamental. Y eso es una cosa que tenemos que entender profundamente. Por eso yo os digo una cosa. Vosotros que estáis aquí, no estaría mal que abrierais las puertas todas las tardes 1 hora a la gente del barrio. Porque vosotros tenéis esa formación. Si no, no estaréis aquí. No pasa nada porque hagáis eso, ¿eh? Seguramente os sentiréis mejor, pero es que encima muy probablemente ayudéis. Vosotros pedís coaching, ¿no? Pedís que venga gente aquí a hablaros. ¿Por qué no dejáis que la gente venga a hablaros, ¿no? Y a preguntaros? Realmente es importantísimo en estos momentos que todos tratemos de cumplir una función social. Cuanta más gente podamos contarle cosas, explicarle cosas, empoderarla, realmente darle las 4 herramientas que necesita para cambiar las cosas. La gente no necesita tanto para cambiar las cosas. Muchas veces necesita un empujón, otras veces un conocimiento concreto, otras no necesita tanto para cambiar las cosas. Vosotros sois todo gente preparada. Sois gente que realmente, cuando os encontráis con vosotros mismos solos, sois capaces de hacer cosas. No tenéis problema. Vosotros no vais a pasar hambre, no vais a tener ese problema. De verdad, abrid la puerta. Ya que sois las de aquí del vivero, os lo digo de verdad. Abrid la puerta y veréis cómo realmente multiplicáis vuestro valor. Una cosa muy importante, perdona la cosa, Iñaki, y es una cosa que aprendí hace años, intento hacerlo todo lo que puedo, es nunca olvidarte del sitio físico en el que estás y tratar de ser permeable. Es decir, que realmente, localmente, por supuesto con tu modelo de negocio, pero localmente es muy importante que aportes un valor, más allá de lo que te están pidiendo. Así que si lo abrís, yo encantado de venir cuando queráis. Vamos a cerrar y le vamos a dejar a Paco coger el micrófono que es el responsable de la Universidad que gestiona el Ibero, que quería hacerte un comentario para que te escuche. Sí, bueno, agradecerte que vengas a nuestro vivero, que yo creo que este vivero gestionado por una universidad pública como somos nosotros, pues es una manguera que intenta manchar a los universitarios con la fiebre del emprendimiento que llevamos tiempo. De hecho, cada vez más alumnos de nuestra universidad se lanzan por el emprendimiento y vienen aquí a este vivero de una manera o de otra, como becarios, como bueno, una serie de cosas. Quería aprovechar y aparte hacer 2 preguntas.
Hay un movimiento ahora de las incubadoras corporativas. En Estados Unidos eso llegó hace tiempo, aquí en España pues ha llegado con lo de Guaira, con el Fondo de Emprendedores de Repsol, con otros fondos que irán surgiendo. ¿Y qué te parece a ti esta relación entre los grandes que se están dando cuenta que su I+D quizás y su innovación no la están consiguiendo sus departamentos de ingeniería porque, como dices tú muy bien, están muy centrados y tienen que buscar fuera de los emprendedores esa innovación que no encuentran, ¿no? ¿Qué te parece a ti esa relación que hay entre los grandes y los pequeños? Esa es una cosa que me parece interesante tu opinión. Y una segunda es, ya sé que la educación es lo que cambia todo, es necesario que desde los emprendedores también, la universidad pública está cambiando, nosotros hemos cambiado, hemos cambiado y hemos hecho cambiar a otros. Porque cuando yo presenté el máster de emprendedores, y no quiero darme autobombo, me dijeron que era una gilipollez, y ahora la Complutense, la Politécnica y otras tienen el mismo máster. Con lo cual, siempre hay alguien que se lleva las flechas, pero luego hay gente que copia, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Pero, claro, la universidad tiene que cambiar. ¿Pero cómo? O sea, los emprendedores tienen que acercarse a la universidad. Por eso me parece muy interesante lo que dice Carlos, de que os salgáis. Es decir, que aquí en muchos viveros se pide la colaboración de los emprendedores y que vayan a hablar a los estudiantes, porque tienen muchas cosas que enseñar, más de lo que ellos piensan, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Y una tercera cosilla que quería preguntarte es el tema del deporte y el emprendimiento. Yo creo que son dos temas que los deportistas, no quiero decir que sean emprendimientos, pero sí tienen los valores de un emprendedor, ¿no? De fracaso, del error, de aprender error, una serie de elementos que yo creo que en tu caso y en otros casos se pueden llegar a dar. Bien. Creo que las tres se pueden resumir en un tema, ¿no? Sí. Y es que al final los cambios estructurales del planeta y del modelo de convivencia están llevándonos a un nuevo lugar. Lo que está ocurriendo en el planeta es que de repente estamos pasando de 40 millones de personas con formación, 98% en Occidente, a 450 millones de personas con formación, un poquito menos, 45 millones en Occidente. O sea, no vamos a crecer, seguramente decreceremos un poco. Es decir, ¿qué es la formación? La formación es la capacidad de transformar el conocimiento, ¿vale? En un mundo en el que el 80 o el 90% del conocimiento mundial se ha producido en los últimos 30 años, es decir, en los próximos 30 años se va a producir el 90% del conocimiento mundial, es decir, en un mundo que sobra el conocimiento, que sobran las palancas para transformar el conocimiento, es decir, gente formada, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la velocidad se multiplica, y lo estamos viendo, eso lleva al cambio. El cambio ocurre por eso. El cambio ocurre porque las máquinas de generación del cambio están a toda potencia, a una velocidad increíble, como nunca ha ocurrido, ¿no? Y no paran. Entonces, lo que ocurre en todo esto es que al final todo el mundo se da cuenta y de repente tú eres General Motors, metes 18.000 millones de dólares en innovación cada año y te quedas fuera de los coches híbridos. Y Toyota te pasa y te arrasa. Eres Microsoft, metes 18.000 millones de innovación al año, ¿vale? Y al final te pierdes muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya nadie tiene la capacidad de afectar al modelo de innovación del mundo él solo. Y este es el gran cambio. Hay tanta gente capaz en el mundo que realmente nadie tiene la capacidad de imponer un modelo específico. ¿Cuál es la respuesta a esto de la gente que quiere imponer un modelo en el mundo? Abrir el API, es decir, crear entornos de Open Innovation. Es decir, vale, 1 millón de personas que queréis crear cosas, pues curráis sobre mi plataforma. ¿Qué ha ocurrido en esto? Que mucha gente no ha abierto el API todavía. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Lo que pasará en un futuro, eso va a ser la bomba. Pero lo que está ocurriendo es esto. ¿Qué ocurre ahora? Que todo el mundo quiere abrir el API. ¿Cuál es la manera de abrir el API para mucha gente que no sabe cómo hacerlo? Hacer una aceleradora corporativa. Es un inicio. Lo que te está diciendo es que a medio plazo van a abrir el API de verdad. Eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo que realmente empiezan a flirtear, ¿vale? La aceleradora corporativa es una de las fases. Si te fijas, la mayoría de ellos no solo abren la aceleradora corporativa, abren el fondo de capital riesgo corporativo. Lo que está ocurriendo es que en el proceso de negocio mundial hay mucha gente que está perdiendo la relación con el cliente. Todos pensamos que vamos a un mundo en el que la desintermediación va a ser importante. Y es cierto que hay una parte de los sectores en los que la desintermediación va a ser importante. Pero no es menos cierto que en muchos la reintermediación va a ser lo importante.
Sí, imagínate un teléfono, ¿vale? Tienes un teléfono. Siempre ha sido end-to-end. Siempre has cerrado el business, ¿no? Ha sido un tipo, yo te compraba el teléfono y todo lo hacía con ese teléfono y todo lo que pasaba en el teléfono te lo compraba a ti. Ahora de repente aparece un colega por ahí que se llama WhatsApp y que da los mensajes. Uy, macho, ¿aquí qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Si es mía la línea de este tío que hace, ¿no? De repente viene otro, se llama Viber o Skype y va y llamas por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Si yo pongo las líneas, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que, y ahí es la gran oportunidad de los emprendedores, esa es la gran oportunidad. Lo que ocurre es que los procesos de interacción con el cliente, en estos momentos, cada vez menos van impuestos por las grandes compañías, sino que cada vez más son reintermediados, interpretados por personas que tienen la sensibilidad o tienen la cercanía al cliente. Esto es terrible. Y esto lo que hace es que muchas compañías, y por eso ahora mismo están reaccionando muchas, corren un gran riesgo de comoditización. Es decir, si tú no tienes el interface con el cliente, entonces me vendes la línea barata. Que oye, que yo no vendo línea, que yo soy un proveedor de comunicaciones, que me vendas la línea y te calles, ¿vale? Porque todo lo demás no me viene de ti. Entonces, porque el iPhone no me viene de ti, las apps no me vienen de ti, ¿no? ¿Para qué te quiero? Para que seas barato. Y este es el problema actual. Y aquí es donde se está rompiendo la vinculación. Por eso la vinculación no tiene futuro. Porque se ha sostenido artificialmente a base de pasta los últimos años. Y aquí es donde emerge la experiencia, que es en el momento en el que ya estamos. Y que va a ser terriblemente complejo. En estos entornos, la receta siempre es la misma, ¿no? Realmente curiosidad, innovación, creatividad, ¿no? Es la receta de este momento. Y sin duda, lo que está ocurriendo en el mundo, y vuelvo en el mundo en el que la gente tiene preparación, y este es el gran problema, ¿no? Que antes podía haber una persona hecha a sí misma, de hecho en la India todavía puede haber alguien hecho a sí mismo que abre 50 restaurantes de pollos, 200 de no sé qué. Aquí cada vez es más complicado. Puede ocurrir, pero es muy complicado. En el mundo de la gente preparada nunca ha habido tantas oportunidades. Nunca. ¿Cuántas hay? Todas. Porque, ¿cuál es la gran oportunidad soñada? ¿Cuál sería? Tener la interacción con el cliente. El tema está en quién es el dueño del cliente. En el año 90, el dueño del cliente, ¿quién era? En el año 90, el dueño del cliente era la publicidad. Quien tenía pasta, iba, ponía publicidad, como la publicidad funcionaba, ibas a la tele y decías, Colacao. Y la gente iba al súper, ¡guau! Quiero Colacao. Y el pobre del súper iba a ver a los de Nutrespa y decía, por favor, me venden Colacao. Un 20% más, ¿vale? ¿No? En el año 2000, ¿qué ocurrió? Viene el postconsumo, comienza realmente a haber una explosión real de oferta, comienza a haber un nuevo modelo de comunicación, a tomar por saco. El dueño del cliente es el que vende, el retailer. Y entonces dice el retailer, Colacao, te vas a comer mi Colacao. Colacao de marca blanca. Entonces, durante 10 años vamos a la marca blanca, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que hay un tipo que tiene un móvil que llega al súper y dice, ¿cómo? Voy a comprar lo que me dé la gana. Y estamos en el inicio, en el gran momento en el que nadie sabe quién va a ser el dueño del cliente. ¿Y eso qué es? Eso es el mejor momento posible para un emprendedor. Tenemos una aplicación aquí que es SuperDuper en el vivero, que trata de experiencias del súper. Pues he puesto el súper, pero es generalizado, ¿eh? Quiero decir que esa es la gran discusión del momento, de esta década. En este inicio de década lo que está en cuestión es quién es el dueño del cliente los próximos 10 años. Pues los últimos 10 y los otros 10 ha cambiado. Bueno, señores, vamos a terminar y además pusimos el trato con los asistentes y contigo, que no es dedicar más tiempo estrictamente necesario, que tenemos todos poco. Le dejamos que firme a Carlos, que nos deje alguna frase aquí para recordar los próximos días, y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. De los deportistas a la hora de diseñar e innovar. Se me ha olvidado. Se me Eso ha es lo que he olvidado. pensado yo, que los deportes que más han innovado son los que más contacto tienen con los deportistas de élite, que pueden modificar las Completamente cosas. de La acuerdo. experiencia del usuario ha modificado. Eso es donde pasa mucho. Esquí, en
náutica. Todo lo que es el mundo del bricolaje, en cuanto entra el bricolaje. Los materiales En el Snow ha sido salvaje. Es que hicimos una sesión con Gisela Pulido y con John Duncan